es una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. El Sistema Nacional de Emergencias reportó este lunes 342 casos nuevos de coronavirus. Se realizaron 5.632 exámenes en la jornada. Además, confirmó 7 fallecimientos nuevos a causa del COVID-19. Por lo tanto, hasta ahora la cifra de muertos asciende a 497. La encargada de investigar sobre el suicidio del Morro García en Argentina dijo que ya declararon varias personas y aseguró que no hubo participación de ningún tercero. Los restos mortales del exjugador tricolor llegan esta noche a nuestro país en un vuelo privado. Salud Pública no habilitó a hacer el velatorio en el Parque Central como pretendía Nacional. Los delitos bajaron en los primeros 11 meses del gobierno según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En el caso de los homicidios, el descenso fue del 20,8%. Jorge Larrañaga dijo: estamos satisfechos porque estamos en el buen camino. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, expuso esta mañana el balance y las perspectivas macroeconómicas de Uruguay. Dijo que este año se atravesó una situación sin precedentes y como respuesta se destinaron 1.217 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, un 2,3% del PBI del Uruguay. Enviaron a prisión a un hombre de 50 años que retuvo y abusó sexualmente de una menor de 13 años que estaba desaparecida en Paso de los Toros. El imputado quería ir a Brasil y fue detenido en el departamento de Rivera. Se le imputó un delito de retención de menor de edad y otro de abuso sexual. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Además de estos títulos que estaremos desarrollando a partir de este momento, en unos minutos estaremos con todo el deporte de la mano de Gabriel Regueira. Pero vamos a comenzar con lo que ha sido indudablemente este tema destacado del fin de semana y que continúa teniendo repercusiones, esta lamentable situación que atravesó el Morro García el fin de semana. Fue hallado su cuerpo en horas del mediodía del día sábado, pero según se analiza y por parte de las pericias se puede saber, su fallecimiento dataría del pasado día jueves. Les decíamos en los titulares, Nacional pretendía hacer un velatorio en el Parque Central. El cuerpo del Morro está llegando por estas horas aquí a Montevideo. Sin embargo, Salud Pública no permitió hacer esto. El velatorio iba a ser de índole privado con la familia del exfutbolista del Club Nacional de Fútbol. La negativa del Ministerio de Salud Pública responde a una situación sanitaria que viene atravesando nuestro país. Por ese lado va la oposición de la autoridad sanitaria de nuestro país. Pero le decíamos en los títulos que la fiscal argentina que trabaja en este caso, la doctora, en este caso hablamos de la doctora Claudia Ríos, anunció que se va a estar investigando hasta conocer los detalles de esta trágica situación. Sobre todo, lo que se trata de establecer es si hubo alguna persona, si alguien le facilitó la situación para que el Morro terminara con esta drástica situación. Vamos a repasar los temas más importantes, las aristas más salientes de esta información surgidas en las últimas horas. No solamente la doctora, sino también lo que ha señalado su familia. Continúan las emotivas despedidas y muestras de afecto de un lado y el otro del Plata a Santiago Morro García. La justicia argentina confirmó que la causa del fallecimiento del futbolista uruguayo no está cerrada. Si bien se confirmó que se trató de un suicidio y se estableció que ocurrió el 4 de febrero, la fiscal del caso, Claudia Ríos, dijo que se investigará las circunstancias que llevaron a García a quitarse la vida. Para todos los casos en donde una persona se autoelimina, es decir, se determina que no hubo, diríamos, la participación de un tercero, luego se trata de investigar para ver si constituye o no un delito de instigación o ayuda al suicidio, que eso es un delito preceptuado en nuestro Código de Fondo.
Es decir, se determinó que no hay participación de terceros, pero ahora se trata de determinar, como para todos los casos, si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su propia autoeliminación. La madre del Morro, Claudia Correa, desde el dolor por la muerte de su hijo, contó los difíciles últimos días del futbolista que estaba en tratamiento psiquiátrico por depresión. Resulta que en esta pandemia no pudimos cruzar nunca ni a Buenos Aires ni llegar a Mendoza. La hija tampoco. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo para llevarle el cuerpo de mi hijo, para que ella se pueda despedir. Y estamos todos muy dolidos. Y mi hijo fue una gran persona, yo sé que fue una gran persona. Sentenció que el presidente de Godoy Cruz, último equipo del Morro y donde fue ídolo y leyenda por convertirse en el máximo goleador del club, contribuyó con sus acciones al final que tuvo Santiago García. Que este señor Mansur lo había acordado con él para darle el pase, pero después se arrepintió, como siempre se arrepiente, y le pidió el otro 50% del pase, que él sabe que estaba gestionado por un señor que se llama Daniel Fonseca y que a mi hijo le debe, no a mi hijo ahora, a mi nieta le debe miles de dólares por las transferencias que nunca le pagó. Este señor Mansur sabe perfectamente eso y sabía que Santiago estaba desesperado por irse. Eso lo tenía mal. Lo tenía muy mal, lo tenía muy mal. Este señor volvió a jugar con él. Pero nada, yo soy una mujer fuerte, voy a vivir todos los días que me quedan por mi nieta, que se quedó sin el padre, y diciéndole a este señor que así la vida no es, que hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro, que no es solamente dinero lo que se hace en el fútbol, que el fútbol es un deporte precioso y que a mi hijo lo hizo soñar mucho, le dio muchas alegrías y le dio muchos amigos en el mundo que lo lloran, que lo van a extrañar. Tras las declaraciones públicas de la madre, Godoy Cruz emitió un comunicado y manifestó que el cuerpo médico de la institución y profesionales externos acompañaron a Santiago Morro García en todo momento. En el comunicado expresaron su profundo dolor por el fallecimiento del delantero y aseguraron que ante las noticias y posteos en las redes sociales, la drástica decisión del jugador de suicidarse fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con la institución. Hay veces que es mejor guardar silencio en determinadas consideraciones, no hacerlas. Vamos a seguir en este tema porque la tía de El Morro García, hablamos de Graciela Correa, dijo que el jugador tenía problemas emocionales, pero no como para llegar a este punto. Era un ser que nos daba alegría, dijo el familiar. Un ser que nos daba alegría porque le gustaba la música, siempre estaba contento y adoraba a su hija, que no la podía ver ahora, ¿no? Con este tema de la pandemia. Y bueno, muy amigo de sus amigos y muy compañero de sus primos, muy pegado con su hermano. Con esto del fútbol lo acompañábamos y estábamos contentos cuando las cosas le iban bien y estábamos tristes cuando se escuchaba o se comentaban cosas, que es lo que tiene la fama, ¿no? Un día te dicen está todo lindo y al otro día sentís comentarios feos. Se olvidan de que, como todos, tenemos buenos días y días malos. ¿Cómo estuvo en el último tiempo él? ¿Qué se puede saber de sus últimos meses? ¿Cómo estaba en Argentina? Sabíamos que tenía problemas en esta última parte con el presidente del club, que no le rescindían el contrato. Él estaba bajoneado, muy bajoneado, porque no podía hacer lo que a él más le gustaba, que era jugar al fútbol. ¿Qué deja esto en la familia, en el corazón de toda la familia? Y una tristeza, algo que nos va a llevar un tiempo entender que con 30 años
de un día para el otro vos pierdas a un ser querido que tenía problemas emocionales, pero no para llegar a este grado, que uno piensa qué le pasó por la cabeza, qué sintió, pero se ve que estaba desbordado. El Morro fue recordado en esta jornada por vecinos y amigos del complejo América. Esto está ubicado en la zona de Colón, aquí en la capital del país, y era donde él vivía y volvía asiduamente. Tremenda persona, tremendo pibe del barrio. Una alegría, ¿no? Aparte de yo hincha Nacional, de que jugara Nacional, a ver todo lo que hizo Nacional. Y estaba una tristeza, ¿no? De ahora no tenerlo. ¿Cómo era de niño Santiago? Tremendo pibe, bien del barrio. Jugaba el famoso picadito del barrio, todo. Bien del barrio. Hasta hoy en día venía siempre a ver al barrio. Cuando venía a ver a la familia argentina, siempre a ver al barrio. Era un buen vecino, un buen chico, solidario. No se olvidó sus raíces, o sea, él salió, pero siempre volvía al barrio. No hubo de niño era fatal. Yo te tengo que contar una anécdota. Yo tengo un hijo que está por ahí, que juega al fútbol. Yo no tenía para comprar campeones de fútbol y Santiago le traía siempre los campeones. O sea, era generoso. Era muy generoso, muy generoso. ¿Cómo surge esta pintada en esta calle interna del complejo donde él también vivía? ¿Cómo surge este homenaje? Bueno, se nos ocurrió. Estábamos ahí, vamos a hacerle algo. Un vecinito de frente tiene algo de pintura. Vamos, mi bajo de otra muchacha, otro lo pintó, mi primo lo pintó. Compramos un spray, lo hicimos así y se hizo viral. O sea, al Morro, está todo el barrio de duelo por él. O sea, eso nació de corazón, de momento, fue espontáneo. El Morro García jugaba de muy pequeño, muy cerca de allí donde vivía, en el Club Libertad Washington. María Esther Espinosa era directiva de la institución cuando el Morro daba los primeros pasos y los primeros pases. Decía, sabíamos que iba a llegar a ser un futbolista de altura. Él era un niño alegre, muy buen compañero. En esta canchita hizo muchos goles. Muy buen chico, de muy buena familia, la mamá Claudia, muy buena persona. Él ha sido muy querido por todos. El técnico que él tuvo en ese momento, que era Carlos Silva, muy buena persona, fue el que lo ayudó muchísimo, fue el que lo llevó a Nacional, que nosotros en un momento nos enojamos porque lo sacaba de acá y lo llevaba a Nacional. Pero la verdad que los recuerdos que tenemos del Morro son muy buenos, muy lindos. ¿Siempre fue destacado dentro de su generación a nivel deportivo? Muy destacado, sabíamos que iba a llegar alto en fútbol. Era muy buen jugador, muy buen jugador. Me parece que el fútbol es muy mezquino. Los contratistas y los cuadros de fútbol grandes hacen los pases, pero detrás de esos pases hay una vida. Todos hoy por hoy van a tener que tomar otras medidas, porque debe haber muchos casos que están pasando por esto. Autoridades de ONFI y también de la Secretaría Nacional del Deporte se refirieron a esta situación y lo que deja. Señalan que hay que ahondar en lo que es la salud psicológica de los deportistas. Lamentamos muchísimo lo que le ocurrió al Morro García. Creo que nos pegó a todos, no solamente los que estamos en el deporte, nos pegó a la sociedad en sí. Fue un llamado muy grande de atención, un llamado muy costoso de atención, y no le escapamos a la respuesta de que estamos en deuda el deporte en trabajar mucho más este tema. El subsecretario de Deporte admitió que se está trabajando a nivel psicológico, pero dijo que aún quedan cosas por hacer. Hay psicólogos deportivos, hay personas que no lo son y a su vez trabajan en lo que es la contención del deportista. No todo está mal hecho, pero sin duda que estas alarmas nos ponen en evidencia que falta muchísimo más por recorrer y muchísimo más trabajo. Vamos a tener que seguir coordinando entre la Secretaría y las federaciones y los respectivos clubes cómo trabajar este tema, ¿no?
Por otra parte, el presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil destacó que se trabaja en la educación de los niños. En los cursos de fútbol infantil hay unas horas bastante importantes a nivel porcentual de lo que es el curso, dirigido a la psicología. Estamos abordando un tema sobre todo en la parte de psicología que aborda cómo tratan los mayores o los entrenadores o los árbitros a los chicos. Esto es una situación nueva. Señores, esta situación generada a raíz del suicidio de El Morro García ha desnudado una vez más la terrible situación que se vive en el Uruguay. Vamos a recordar que nuestro país tiene una de las tasas más altas de suicidios y sobre todo de gente joven. Vean ustedes, cada 3 días un adolescente se quita la vida. A nivel general, 8 de cada 10 suicidios son hombres. Durante mucho tiempo se creyó que hablar de suicidio en los medios de comunicación aumentaba la incidencia de las autoeliminaciones. Pero las tasas de homicidio continuaban en aumento. De hecho, 2020 estableció una estadística récord, un suicidio cada 11 horas. Esto pone al país con una tasa que es el doble del promedio internacional. La pregunta es, ¿por qué Uruguay tiene este flagelo? Ni especialistas como el presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría tienen una respuesta absoluta. El problema de la tasa de suicidios en Uruguay es algo que se viene dando desde hace muchos años. Tenemos una de las tasas más altas de Latinoamérica. Y bueno, es un problema que merece un estudio permanente y que tampoco tiene una respuesta simple. Una de las cuestiones que hay en Uruguay que otros países latinoamericanos no tienen es que tenemos buenos registros. Eso puede estar dando que nosotros tengamos que otros países tengan subregistro. Eso es muy probable. Otra de las causas que se ha también esgrimido, por ejemplo, la religiosidad. Parecería que la religiosidad baja la tasa de suicidios y en nuestro país en realidad es baja la religiosidad. La relación entre la depresión, lo que les decía, y suicidio es muy alta. 8 de cada 10 suicidas en Uruguay son hombres. Si bien la mayoría de las autoeliminaciones suceden en la población adulta, especialmente entre los adultos mayores, preocupa la incidencia en los más jóvenes. Cada 3 días en Uruguay, un adolescente se quita la vida. Los psiquiatras insisten en que la salud mental tiene que ser un tema de mayor abordaje y para eso es importante entender la depresión y aprender a visibilizarla. Si bien la tristeza es uno de los, diríamos, de los síntomas que aparecen en la depresión, no es el único, ¿no? Es la dificultad de disfrutar de las cosas que uno normalmente disfruta, ¿no? Por ejemplo, una persona que le gusta la música, ya la música no es algo que disfrute, o el fútbol, o las reuniones con amigos. Entonces, la dificultad de disfrutar de las cosas que uno normalmente disfruta es un síntoma importante que se ve en la depresión. Otra cosa interesante es que en los hombres, por ejemplo, no siempre aparece la tristeza como síntoma depresivo central, sino la irritabilidad. Son personas que toleran menos situaciones adversas, digamos, se irritan fácilmente. Y lo otro, bueno, todo lo que implica las dificultades para levantarse en la mañana, el desgano, las dificultades para mantener la atención, la tristeza, el llorar, por ejemplo, diariamente o con frecuencia, a veces sin motivos claros que expliquen esa situación, la falta de apetito, muchas veces hay adelgazamiento, estados depresivos, las dificultades en el sueño. Una de las características del insomnio en la depresión es el despertar precoz, personas que se despiertan a las 4 de la mañana con angustia. Es tan importante dejarse ayudar como ayudar en una situación crítica de depresión. Un llamado a tiempo a la línea Vida puede evitar un desenlace desgraciado. 0800 07 67, asterisco 0767, desde un celular. La línea Vida funciona todos los días del año, las 24 horas al día, y no importa qué prestador de salud tenga la persona. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante una situación crítica? Primero, hay que tomar las señales en serio. Hay que tomar muy en cuenta una persona cuando manifiesta a un familiar, a un médico o a alguien, a un amigo que tiene ideas de muerte. Hay que tomarlo muy en serio
hay que buscar la consulta con un psiquiatra y hay que buscar un tratamiento lo más rápido posible. Hay que animar a la persona deprimida, pasar más tiempo con ella, permitirle que exprese sus sentimientos sin juzgarla y, por favor, retirar cualquier medio disponible para el suicidio. La verdad que muchas veces es difícil para el entorno entender al paciente depresivo. Muchas veces se lo ve como que le faltara voluntad y como que fuera un tema de que si se lo propone puede superarlo, ¿no? Entonces primero darse cuenta que una persona deprimida no es porque tenga voluntad de estar así, sino porque es algo que le está sucediendo, ¿no? Como una enfermedad. Señores, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Bajaron los delitos en los últimos 12 meses aquí en nuestro país, esto según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Las denuncias por homicidio cayeron 21% en los últimos 11 meses, en comparación al mismo periodo de un año atrás. Las denuncias por rapiña cayeron 12%, las de hurtos 19%, las denuncias por violencia doméstica más de 5% y las de abigeato 4%. Los datos son del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Solo en enero, las denuncias que más cayeron son por abigeato, más de 37% en comparación al mismo mes del año pasado. En enero las denuncias por homicidio cayeron 21%, las de rapiñas 23%, hurtos 19% y las denuncias por violencia doméstica 18%. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio una conferencia de prensa en el día de hoy precisamente analizando estos números. Dijo, estamos satisfechos porque estamos en el buen camino. Hemos verificado una baja sostenida de los delitos, de todos los delitos, comparando los últimos 11 meses con los 11 meses inmediatos anteriores del año anterior. Creemos que sin estar obviamente en el camino del conformismo, sí podemos afirmar que estamos satisfechos porque estamos en el buen camino. Eso de la pandemia no es linealmente correcto, la definición de que por la inmovilidad social han bajado los delitos en todos los países del mundo. Puedo citar muchísimos casos de muchos países, de muchas capitales y de muchas ciudades importantes en el mundo en donde los delitos han subido. Bueno, y a todo esto, el exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Frente Amplio, Rafael Paternain, cuestionó estos datos oficiales. Dijo que la gestión no ha tenido ningún impacto significativo. El exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad cuestionó un dato del último informe. Según información del Ministerio del Interior, en enero del 2020 hubo 35 homicidios y en la comparación que se hace ahora pasó de 35 a 38 homicidios, con lo cual, digamos, hay una modificación del dato que no nos termina de quedar claro si es un error, si es una picardía o si es un ajuste del sistema de información. El también ex senador frente amplista dijo que la caída de homicidios no es un hallazgo uruguayo, sino que también se registró en otros países de la región. En cuanto a rapiñas y hurtos, Paternain dijo que la caída de denuncias no quiere decir que hayan caído los delitos. Consideró 3 variables que entiende pueden incidir en menos denuncias: la pandemia, una menor predisposición a denunciar como consecuencia de menos movilidad y, en tercer lugar, un eventual cambio de criterio para contabilizar las denuncias. Cuando hay cambio de gobierno, los sistemas de información se ven afectados. Entonces, cuando uno dice cayó el delito, cayeron las rapiñas un 20%, un 15%, los hurtos un 20%, y automáticamente se los atribuye a un éxito de la gestión, yo es ahí donde tengo las mayores discrepancias. Yo creo que la gestión no ha tenido ningún impacto en la tasa de denuncias o ningún impacto significativo como el gobierno atribuye, y antes tenemos que despejar estas 3 cosas que yo le he mencionado. En esta jornada hubo una conferencia de prensa de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, haciendo un balance de gestión y además
dando una proyección de lo que vendrá. Se habló del fondo coronavirus, por ejemplo, de lo que se destinó. La mayoría de los recursos fueron al Ministerio de Desarrollo Social, pero también a lo que es el seguro por desempleo. Hubo un egreso, dijo la ministra, de 711 millones de dólares a través del fondo coronavirus, fundamentalmente para lo que es la asistencia. El mensaje que transmitió la ministra de Economía fue contundente con relación a lo que se hizo y lo que se va a hacer mientras dure la pandemia. Lo importante y la certeza que tiene que tener toda la ciudadanía es que si se necesita más para atender lo social, lo económico, lo sanitario, los recursos ahí van a estar. En la conferencia de prensa, Azucena Arbeleche informó del gasto que le demandó al Estado hacer frente a la pandemia por coronavirus. 1.217 millones de dólares para hacer frente a esta pandemia. Esto equivale a unos 2,3% del producto uruguayo. Acá estoy pensando básicamente, y lo vamos a ver más adelante, en lo que fue la respuesta contundente del fondo coronavirus y lo que fue la respuesta de los préstamos garantizados por el Estado. En cuanto al fondo coronavirus, el mismo insumió más de 700 millones de dólares. El total de egresos del fondo coronavirus ascendió a 711 millones de dólares. Arbeleche destacó especialmente las transferencias realizadas a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las tarjetas Uruguay Social, las AFAMP y las TUAP aumentaron el monto de erogaciones en estos instrumentos, y si lo medimos en la misma unidad para comparar, vemos que hubo un aumento de un 56% entre las transferencias que se destinaron en 2019 a través de estos instrumentos y las transferencias que se destinaron en 2020 con los mismos instrumentos, con la salvedad que el TUAP es un instrumento nuevo. En cuanto a los préstamos que se garantizaron para dotar de liquidez al sector productivo y empresarial durante la pandemia, el monto alcanzado totalizó 689 millones de dólares, que sirvieron para asistir a 13.700 MIPYMES que emplean aproximadamente a 110.000 trabajadores. El 20% de las pequeñas empresas y el 26% de las medianas empresas lograron acceder a las garantías SIGA de emergencia a tasas menores que las vigentes en el mercado. El 55% de los apoyos fueron para las microempresas, el 30% para las medias y el 14% para las medianas y un 0,4% a las grandes empresas. El sector comercio fue el que recibió el mayor apoyo, seguido por el sector servicios, agropecuario, transporte, industria y construcción. Bueno, la ministra también habló de otros números. Por ejemplo, señaló que en el año 2020 hubo un ahorro de más de 600 millones de dólares, que el PIB cayó un 5,8% en el pasado año y que se estima que la economía uruguaya crecerá en este 2021 un 3,5%. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó que el gobierno cumplió con todas las metas fiscales que anunció en la ley de presupuesto en un año fuertemente afectado por el COVID. Se estima que la economía uruguaya en 2020 cayó un 5,8%, lo que está apenas por encima de la proyección realizada. Algo similar ocurrió con el déficit fiscal. El déficit fiscal de todo el sector público global en el 2020 fue de 6% del producto. Lo que habíamos estimado en la ley de presupuesto era 6,5% del producto con la metodología vieja, con lo cual, para compararnos con esa vieja metodología, corresponde presentar también el producto con la vieja metodología, y en este caso el déficit fiscal nos da 6,4% del producto. Estos números muestran además, a decir del gobierno, una exitosa política del cuidado de los gastos por fuera de la pandemia, con un ahorro de 660 millones de dólares entre el gobierno central y las empresas públicas. La expectativa del gobierno es que la recuperación económica se consolide en el 2021, más allá de que el primer trimestre de este año se va a ver impactado por el cierre de fronteras. Estamos esperando que la actividad vuelva a los niveles pre-COVID en el tercer trimestre del 2021.
Para todo el año 21 estamos esperando un aumento, un crecimiento del producto de 3,5%. Esto es menos crecimiento de lo que habíamos proyectado en la ley de presupuesto, en donde uno no esperaba que el COVID persistiera en el 2021 y más de la mitad de la diferencia en esta estimación viene por el sector turismo que obviamente es conocido las dificultades que tiene. Proyectándose al futuro, el gobierno prevé una situación de mejora en la economía impulsada también por un aumento de las economías de Estados Unidos y China y una mejora también de nuestros vecinos Argentina y Brasil. Lo peor habría quedado atrás y tanto por los elementos como es la trayectoria de la recaudación, lo que es la demanda de combustibles, lo que está pasando en el propio mercado laboral, uno esperaría un crecimiento de manera que en el tercer trimestre del 2021 estemos en el mismo nivel del 2020. Bueno, y a todo esto desde la oposición, Pablo Ferreri, Mario Vergara, quienes fueran jerarcas en el ámbito económico de la administración Frente Amplista, cuestionaron estos datos suministrados por la ministra Rileche. El gobierno sigue con una mirada exclusivamente fiscalista. Desde nuestra perspectiva no es un mérito haber ahorrado en el marco de la pandemia, cuando lo que necesita la sociedad es que se vuelquen recursos. Ante un cambio de contexto tan fuerte, obviamente, las respuestas de la política económica no pueden ser las mismas que las que estaban pensadas antes. Somos de los países que menos recursos han volcado para combatir la pandemia. Y se dice que son 1.200 millones porque se suman 500 millones que no son gasto. En definitiva, no hay un enfoque integral, no hay un rumbo estratégico en materia de política económica y hay una obsesión por la caja. La prioridad tenía que ser y tiene que ser la ayuda a la gente que más lo necesita y a las pequeñas empresas que más lo necesitan. ¿Cuáles son las medidas hacia adelante para reactivarla? Todo eso faltó en la conferencia de prensa, reitero, que parecía más de alguien que se ocupa solamente de los temas de Hacienda, cuando en realidad es ministra de Economía. Es tiempo de hacer la primera pausa, venimos en instantes con todo el deporte, la información internacional y otros asuntos. Siguen las ofertas de verano en Movistar para que lo vivas al máximo. Con nuestros planes gigantes, disfruta el doble de gigas por 12 meses. Sí, por 12 meses. Además, trae el Samsung A01 completamente gratis y si se te rompe la pantalla, te la cambiamos gratis. Si sos cliente Movistar, aprovecha las ofertas gigantes de verano. Y si aún no lo sos, vení a Movistar porque te conviene mucho más. Movistar, más para tu celular, más para vos. Vas a quedar helado con esta promo de Conaprole. Lleva los helados clásicos y splash de 1 litro a tan solo 195 pesos. Disfrutá del verano con helados Conaprole. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Llegó el momento y vos lo sabés. En Macri comenzamos nuestra clásica liquidación. El momento ideal para calzar a toda la familia. Con lo último de esta temporada. Calzado, vestimenta, accesorios. Para todos. 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Hasta en 3 pagos sin recargo. Vení a aprovechar. Vos sabés que te conviene. Como siempre, en Zapatería Macri. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. 3 recomendaciones para el regreso de las vacaciones.
Si conviviste con amigos u otros grupos familiares, evita el contacto estrecho con personas cercanas por un periodo de 10 días. Si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días, mejor. Si no, extremá las medidas de prevención que ya conocés: distancia, tapaboca, higiene y ventilación. Y si sos de los que toman vacaciones los fines de semana, hacé el máximo esfuerzo para mantenerte en tu propia burbuja. Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio durante las vacaciones. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo deportivo en un fin de semana especial por lo que significó la noticia del fallecimiento de Santiago El Morro García. Bueno, se jugó al fútbol por la quinta etapa del torneo Clausura. Los resultados más significativos: la victoria de Nacional 3-0 ante River, la victoria de Peñarol 2-1 ante Boston River, y además Torque, que le ganó a Danubio, lo goleó por 4-0 y está en las primeras colocaciones de la tabla anual. El equipo de Pablo Marini, que es uno de los líderes de Clausura conjuntamente con Liverpool, que también ganó. Primero lo primero, veamos qué sucedió anoche en el Gran Parque Central, donde Nacional recibía a River, precisamente allí con el homenaje a Santiago El Morro García, que jugó en Nacional y también en River. La foto del Morro, por siempre Morro por lado de Nacional, el palco número 410 del Gran Parque Central, que permanece hasta el día de hoy con la luz encendida, el minuto de silencio, el respeto y cuña que pita entonces el comienzo del partido. Un Nacional que no descolló, pero sí ganó bien el partido, porque generó las chances justas y encuentra, en este momento, ven ustedes el gol en contra de Guzmán Rodríguez. Transcurría la primera parte y Nacional ya se ponía rápidamente en ventaja. Vergesio, que le iba a buscar, exigió, y Guzmán Rodríguez en contra, nada que hacer para el arquero Lucas Machado, y Nacional ya estaba arriba en el tanteador. Allí, bueno, Nacional que comienza a construir el camino de la victoria, que la va a aumentar con este buen pase de Pablo García, 3 dedos, pie derecho, por izquierda, coloca a Vergesio, que estaba habilitado, define con pierna izquierda. Vergesio, que hacía 11 partidos que no convertía, una racha negativa de sequía para el goleador de Nacional, que junto al Colo Ramírez de Liverpool son los dos goleadores del torneo uruguayo, ambos con 16 goles. Ahí está la conquista, baja bien la pelota, define notable ante la salida del arquero Machado, y Nacional ya liquidaba en ese momento del partido porque River no jugó bien, River no tuvo reacción, Arezzo le llegó poco la pelota, lo propio delante para el futurista Enzo La Rosa, y Nacional que intentaba más. Ya en el segundo tiempo, el remate de Gabriel Neves para liquidar definitivamente el partido. La jugada por derecha de Carballo no abre para la borda, intenta tocar al medio con Vergesio y la deja corta allí Guzmán Rodríguez, y estaba Neves para marcar entonces el tercero y definitivo tanto en el partido, que lo tira Nacional a 2 puntos de los líderes en la tabla de Clausura, y es el único puntero del anual con 52 unidades. Esto me pareció que fue una exageración de Ocampo, que en el primer tiempo pisó mucho la pelota, mucho firulete, realmente sacó la pizarra en esta ocasión Ocampo, que después recibe la falta allí del futbolista Facundo Bonifaci. Yo creo que la hizo de más. Por más que en el fútbol se puede hacer todo y todo es válido para jugar, pero ya había pasado gran parte del partido y Nacional estaba en ganancia, me parece que exagera con esta incidencia. El saludo entre Giordano y Fossati, equipos que tienen distintas realidades en el transitar del campeonato uruguayo, y Nacional que cosecha una victoria impostergable para seguir dependiendo de sí mismo en referencia a la obtención de la tabla anual. Veamos a Peñarol, que tuvo 2 caras. En los primeros 45 minutos, realmente muy pobre el desempeño del equipo de la Riera. No tocó bien la pelota, no la hizo circular, no la recuperó. Boston River, si se iba ganando en el primer tiempo, estaba bien, porque generó mucho más el conjunto que hasta allí venía invicto, dirigido por Juan Tejera, que hoy está en posición de descenso. Bueno, mostró mucho más fútbol que el elenco de este hombre. Realmente Tejera muy estratégico, tuvo un muy buen primer tiempo
y realmente Peñarol no la pasó bien. Ya en la segunda mitad hizo cambios rápidamente la Riera. Para el segundo tiempo ingresó Lolo, ingresó Álvarez Wallace, impreciso estaba Gargano y llega esta joya de Stoyanov, que con un pelotazo bárbaro contra el arco al poste izquierdo arriba, inatajable para Gonzalo Falcón, el festejo, el homenaje a Santiago el Morro García. ¿Cuántas batallas clásicas han tenido el Morro y el Lolo tiene la deferencia de homenajearlo de esta manera? Un golazo de Stoyanov que convierte su primer gol en la temporada. No podía Trindade y en el rebote de aire de volea convierte muy bien el Lolo el primer gol del partido de los 4 minutos del segundo tiempo. Repito, en la primera mitad fue mucho más, infinitamente superior Boston River y Peñarol no daba pie en bola, pero en el segundo tiempo con los cambios cambió la actitud de Peñarol. Gol del Canario, Álvarez Martínez, 11 minutos del segundo tiempo. Tan solo 7 minutos después del gol del Lolo aparece la conquista para el juvenil de Peñarol, poniendo el 2-0 y ya de esa manera comenzar a quedarse con los 3 puntos necesarios, importantes, y ya desesperado Peñarol por buscar puntos en el campeonato. Bueno, encuentra estas 3 unidades que lo deja con 8 puntos en el clausura y en la anual peleando en la tercera colocación. Penal, dice el árbitro Levan González de Álvarez Wallace. Ven ustedes la incidencia, el enganche por la izquierda. Yo creo que no lo toca, pero es la intención. No lo toca al pie, lo toca arriba, sí. Y Rubén Bentancur termina decretando el descuento para Boston River. Ganó Peñarol. Reitero, justa victoria por lo hecho en el segundo tiempo y necesaria victoria para el conjunto que dirige Mauricio Larriera, que todavía no se ve la mano del técnico. Por momentos intenta jugar por abajo, pero también Peñarol tenía muchas ausencias. No estuvo Terán, no estuvo Cristian El Cebolla Rodríguez, sigue sin estar pronto desde el punto de vista físico el problema de distensión muscular del solio Ariel Nahuel Pan, y eran ausencias que Peñarol, bueno, las sentía de alguna manera. También estuvo sentido Urreta Vizcaya, no pudo ser de la partida. Ganó entonces Peñarol 2-1, victoria que importa y mucho pensando en el torneo clausura para la entidad Mirasol. Veamos el resto de los goles de la quinta fecha del torneo clausura de primera división. Comenzamos por la victoria de Torque, 4-0 ante Danubio. Danubio no tiene vuelta, Danubio realmente está jugando muy mal. Pierde 4-0 frente a Torque. El primero el Mago Santos, el segundo va a aparecer Sebastián Guerrero para el 2-0 de Torque, que tiene una campaña sensacional. Cócaro y el 3-0. Reitero que Torque está segundo en la tabla anual. El 3-0 de Cócaro y 4-0 también lo va a convertir Matías Cócaro. Allí está el cuarto gol para el hombre de Torque y la victoria del conjunto de Marini. Ganó Liverpool 2-0 ante Fénix. El primero lo va a colocar el Tofi Hernán Figueredo. 1-0 ganaba el negro de la Cuchilla. Mala salida desde el fondo del conjunto de Fénix. Pierden la pelota, el toque al medio. Y uno de los goleadores que tiene el Campeonato Uruguayo 2020, Ramírez, el Colo, Juan Ignacio Ramírez, para el 2-0. Ganó Rentistas 2-1 frente a Cerro Largo. El primer gol del partido lo va a convertir Villalba, le rompió el arco al arquero Arachán. 1-0 ganaba, volvió a la victoria el conjunto de Capucho, de penal Dorrego. El 1-1 también lo fulminó al portero de Rentistas. 1-1 estaba el partido, de penal Vega va a poner el segundo para el bicho colorado, que se va a quedar con la victoria. Ganó Rentistas, el campeón de la apertura, que va a definir el campeonato uruguayo. Maldonado empató el local con la visita el equipo del Prado frente a Wanderers. El primer gol del partido, cuando no, Facundo Batista en suelo fernandino no falla. El 1-0 para Deportivo Maldonado. El empate lo va a poner Diego Rivero para el elenco de Wanderers. La jugada por la punta izquierda. El centro, el segundo palo, solo Rivero para poner el 1-1 final allí en el campus. Vamos a ver lo que pasó en el Monumental Luis Trócoli. La victoria de Cerro, que se ilusiona con quedarse, la tiene muy difícil. Está en el último lugar de la tabla. Está descendiendo en este momento, pero le ganó 2-0 a Progreso. El primero del partido, Mario García. El 1-0 para el conjunto villero. Ganaba Cerro, y el segundo por arriba apareció Martín González para colocar entonces de esa manera el definitivo 2-0 para el elenco de Cerro. Qué partidazo en el Francini. Ganó Defensor 3-2. El primero lo hizo el chino Álvaro Navarro para el conjunto de Gregorio Pérez. El empate lo pone Diblo en el segundo tiempo. Linda palomita, linda definición para el Pata Blanca, que lo empataba. Estaban 1-1, Diblo el gol, pero va a aumentar diferencia Defensor Sporting. Va a aparecer Vicente Poggi, juega derecha-izquierda. Allá la quiere Kevin Méndez, que no puede. Le queda a Poggi, que realmente convierte un gran gol para Defensor. Poner el 2-1, parecía que ya lo ganaba, pero a 5 del final va a aparecer por el segundo palo Juan Cruz Macia.
el gol para el conjunto de Plaza Colonia, era el empate. Y pasada la hora va a aparecer el gol de Ocampo para que Defensor gane su partido 3-2 ante Plaza y de alguna manera intenta salir de la zona baja de la tabla. Así las cosas en un clausura donde manda el conjunto de Torque conjuntamente con Liverpool con 11 puntos, Nacional quedó con 9 y en la anual el conjunto tricolor manda con 52, más atrás con 46 el conjunto de Torque. Uruguay 4, atención, ya se definió. Liverpool, era Rentistas el cuarto en la anual, pero Rentistas, como va a definir el campeonato, prefiere entrar directo. Domingo en el norte del país que ha dejado más de 170 personas desaparecidas y al menos 26 muertos. Unos 1000 rescatistas, incluyendo personal militar, policial y de desastres nacionales, reanudaron su operación de búsqueda desde temprano este lunes. El derrumbe provocó la crecida repentina de un río y un torrente de agua que arrasó un valle, destruyendo todo lo que encontraba a su paso como carreteras y puentes. La mayoría de los desaparecidos trabajaban en 2 plantas de energía en la presa Richicanga. Algunos obreros quedaron bloqueados con 2 túneles obstruidos por el torrente de agua, barro y rocas. Cuadrillas de rescate usaban maquinaria pesada para remover toneladas de rocas. Estábamos trabajando en el túnel cuando escuchamos gritos, salgan, salgan. No sabíamos qué estaba pasando. Empezamos a correr para escapar cuando la fuerza del agua entró a borbotones por la boca del túnel. El torrente arrasó el valle del río Dauliganga, destruyendo todo lo que encontraba a su paso como carreteras y puentes, según las imágenes tomadas por habitantes aterrorizados. Los pueblos en las montañas que rodean el río fueron evacuados y las autoridades aseguraron que el mayor peligro de inundación ya pasó. Volvemos a nuestro país, les contamos que un hombre marchó a prisión, pretendía abandonar nuestro país, ir a Brasil, luego de haber retenido a una adolescente de 13 años. Se lo imputó por retención de menor y abuso sexual. Desde el jueves pasado circularon varios afiches en los que una familia de Tacuarembó pedía ayuda a la población para poder dar con una adolescente de 13 años que se encontraba desaparecida. La habían visto a las 7 de la mañana cuando salía hacia la UTU para dar un examen y luego ya no la volvieron a ver. El hombre dejó la casa donde vivía en Paso de los Toros el mismo día en que la adolescente desapareció. La familia de la menor estaba al tanto de que el hombre de 50 años acosaba a la adolescente de 13. Tras una denuncia policial, ambos fueron encontrados en Rivera, en donde, según información primaria, pretendía llevar a la menor hacia el exterior, posiblemente a Argentina, ya que él es nacido en ese país. Tras la instancia judicial, el hombre resultó imputado por los delitos de sustracción o retención de menor de edad y un delito de abuso sexual. El individuo deberá cumplir 180 días de prisión preventiva a la espera del juicio, alojado en la cárcel departamental de Tacuarembó. De Tacuarembó nos vamos ahora al departamento de Colonia porque en un frigorífico de Tararira se ha registrado un brote de COVID-19. Más de 50 trabajadores tienen el virus. Además, también en el departamento preocupa la situación en un hogar de ancianos. En el marco del plan de contingencia del personal de salud para el área de cuidados intensivos ante la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, se convocó a los médicos a la realización de un curso de capacitación voluntario como personal de apoyo en unidades de cuidados intensivos en situación de saturación. Será dictado por la Cátedra de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina UDELAR y habilitará a los participantes a realizar tareas de apoyo en las unidades de medicina intensiva en la institución en la que se desempeñan y en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Las tareas se realizarán siempre bajo la supervisión y responsabilidad de un médico intensivista titulado. Las inscripciones se realizarán hasta el miércoles 10 de febrero inclusive. Según supo Telemundo, la intención es capacitar a más personal de la salud para estar preparados. En la situación actual de los CTI no son necesarios, pero sí pueden serlo para un escenario futuro. De todos modos, con los números actuales de la pandemia, es baja la probabilidad de pasar de fase.
En el momento van inscriptos 150 interesados y creen que podrían llegar a ser 200, que es un número adecuado. En las reuniones que se llevaron a cabo entre ACE y las asociaciones médicas, se acordó que estas capacitaciones alcanzaran a todos los prestadores y que se unificara para lograr más eficiencia. Compartimos allí con ustedes información que tiene que ver con esta capacitación de médicos para trabajar en los centros de tratamiento intensivo. Las inscripciones siguen abiertas para los profesionales hasta el próximo día 10. Ahora sí vamos a lo que les anunciábamos, la situación sanitaria en el departamento de Colonia. Junto al sindicato decidieron parar el 80% de los sectores productivos. Se evalúa por estas horas ampliar los días de seguro de paro con el objetivo de contener el ritmo de contagios. En la planta trabajan cerca de 800 funcionarios. La directora departamental de salud se refirió también al brote en un residencial en Juan Lacase. Dijo que la situación allí está controlada y que en los últimos días no se han registrado nuevos casos. El brote que tenemos en el frigorífico de Tarariras al día de hoy lleva más de 50 funcionarios. Seguimos tomando las medidas de cuarentena, de coordinación de hisopos a todos los contactos estrechos y seguimos con comunicación permanente con las autoridades del frigorífico, viendo aquellos sectores que debemos tomar medidas para poder aislarlos y cuarentenarlos y hisoparlos rápidamente a los funcionarios. Se continúa en seguimiento epidemiológico con el brote de COVID-19 en el residencial de Juan Lacase. Son 3 en total, 9 abuelos que están bien, están estables y 4 funcionarios también. Ahí ya tenemos el residencial controlado, no hemos tenido en los últimos días nuevos casos. Vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas. Compra 43.70 a la venta. Euro 48.57, 54.17. Real 7 pesos a la compra, 9 pesos a la venta. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.785. Unidad reajustable 1.291,77. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Ahora, los jugos Conaprole tienen precios nunca vistos. Encontrá todos los jugos Conaprole de 1 litro a 76 pesos y los de 250 mililitros a 29 pesos. Refrescate con los jugos más ricos. Llegó el momento y vos lo sabés. En Macri comenzamos nuestra clásica liquidación. El momento ideal para calzar a toda la familia. Con lo último de esta temporada. Calzado, vestimenta, accesorios. Para todos. 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Hasta en 3 pagos sin recargo. Vení a aprovechar. Vos sabés que te conviene. Como siempre, en Zapatería Macri. Compromiso. Acción. Innovación. Búsqueda de la excelencia. Espíritu crítico. Actitud emprendedora. Actitud ORT. Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contactanos a través de info@ort.edu.uy. Comienzo de carreras 15 de marzo. Universidad ORT Uruguay. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. La vida no es tuya, salís a la calle y caminas mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues, así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información.
Comunicate por WhatsApp. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Vamos a volver a hablar del tema coronavirus porque se habilitó la utilización de las piscinas y también de los vestuarios en clubes y plazas de deportes. En acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional del Deporte anunció la reapertura de los vestuarios, permitiendo el 30% de aforo para quienes utilizan las piscinas. De esta forma, se habilita el uso de piscinas cerradas, abarcando toda la actividad con fines terapéuticos y comunitarios. Sin embargo, no se habilita aún la competencia ni el uso de los vestuarios para otras actividades. En los vestuarios se debe respetar el protocolo aprobado, que incluye el uso de tapabocas, exceptuando las duchas. También utilizar los insumos de desinfección dispuestos para los socios. Los casilleros estarán habilitados de manera alternada para respetar la distancia física recomendada. Una vez desocupado el casillero, se deberá avisar al vestuarista para realizar la desinfección. Las autoridades también recomiendan no ingresar al vestuario si no se considera imprescindible y no superar los 15 minutos de permanencia en el mismo. Bien, desde el final nos vamos al departamento de Rocha, donde fue rescatado un joven delfín. Agarré una tijera grande que tengo en el local y me fui hasta allí. Y ahí vi que era un delfín franciscana. Con el cuchillo que tenía no estaba pudiendo, entonces lo agarré entre las piernas, cortamos, tenía un hilo, todo en su trompa, enredado, un hilo blanco, que no le permitía abrir la boca. Entonces ahí en el momento empezamos a cortar los hilos, fuimos viendo que tenía un poco de heridas cuando lo íbamos sacando, pero dentro de todo físicamente se veía bastante bien. Era como que intentaba llamar a alguien, porque estaba como que se veía que había un animal en problemas, pero no se entendía bien lo que era como que estaba buscando ayuda, y estaba como en las últimas. Ya yo creo que un par de horas más con la boca así cerrada y capaz que no sobrevivía. Cuando lo tenían en los brazos, ¿cuál era la actitud del delfín? Y la actitud era súper